llevarlos al libro de Hechos, por favor, y vamos a, se acaban de sentar, y una vez más les pido que se pongan de pie para leer la Biblia. Hechos capítulo 4, factores de crecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 4, versículos 32, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Son unos pocos versículos que vamos a leer. Y me gustaría que luego nos pasáramos a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 también. Inmediatamente después de leer Hechos, nos pasamos a Efesios, capítulo 4. Versículos 24 hasta el 32, inmediatamente después de leer Hechos capítulo 4. ¿Están conmigo, hermanos, esta mañana? Muy bien, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora quiero que vayamos a Efesios, por favor, en el capítulo 4, versículos 24 hasta el versículo 32. Y vamos a leerlo antifonalmente, por favor. ¿Están conmigo, hermanos? Versículos 24 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 24 al 32. Dice la Biblia: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Juntos, hermanos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pueden tomar su asiento. Muy bien. Quiero retomar, hermanos, por quinta vez estos factores del crecimiento de la iglesia. La pregunta sería: ¿de qué depende el éxito y el crecimiento espiritual, el crecimiento numérico y el crecimiento económico de una iglesia? Podríamos pensar que depende de muchas estrategias, pero como vimos, hermanos, en nuestro primer estudio hace 5 semanas, y recuerde usted que el primer punto que vimos fue que el éxito y el crecimiento numérico y el crecimiento espiritual y el crecimiento numérico de una iglesia depende de la prioridad de relación personal con Dios. Si no tenemos esa vida de relación personal con Dios, si no tenemos también esa perseverancia de estar en contacto con Él, leyendo su palabra, teniendo momentos de oración, haciendo nuestros devocionales todos los días, congregándonos en la casa de Dios, muy difícilmente podríamos crecer. Y hablamos de que la base fundamental es nuestra prioridad de relación con Dios. Y de ahí se desprenden un sinnúmero de factores para el crecimiento de la iglesia. Hablamos de la perseverancia, hablamos de que todos deberíamos estar involucrados. Recuerda también que hablamos del aspecto económico. Si no diezmamos y no ofrendamos, muy difícilmente veremos el crecimiento de la iglesia.
Nuestros diezmos y ofrendas nos sirven para sostener los programas de la iglesia, el envío de misioneros, programas de evangelismo, programas de discipulado, programas de adiestramiento de líderes. Cuántas cosas, hermanos. Pero dijimos también que el amor es base fundamental para el crecimiento. Una iglesia que no practique el amor, que no vive en la experiencia del amor unos con otros, es una iglesia destinada a fracasar. Porque sin amor, como dice la Biblia, sin amor nada somos. Necesitamos aprender a convivir y a llevar nuestras diferencias en amor. Hablamos también, hermanos, de la unidad que debemos de tener en el cuerpo de Cristo. Si no tenemos unidad, tampoco podemos seguir adelante. Necesitamos que el cuerpo de Cristo se mantenga entretejido como un solo cuerpo en el Señor. ¿Se acuerda también que estuvimos hablando acerca la semana pasada del evangelismo? Y decíamos que el evangelismo es el resultado natural de nuestra vida espiritual. Si estamos bien conectados con Dios y si llevamos una vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces hablaremos del amor de Cristo. El evangelismo, hemos dicho que no es un don. El evangelismo es un mandamiento dado por Dios que debemos obedecer cada uno de nosotros. Me acuerdo que hablamos también que el evangelismo, el mandato del Señor, la gran comisión de Dios para la iglesia, se ha convertido en un pecado de omisión de parte de nosotros. Dios nos ha dado una comisión y nosotros omitimos el hecho de hablar del amor de Cristo. Si no hay evangelismo, no hay discipulado. Si no hay discipulado, no hay misiones. Estos tres factores, hermanos, son como ruedas por donde debería de caminar la iglesia: evangelizando, discipulando y enviando. También la semana pasada hablamos del compañerismo. ¿Se acuerda que hablamos mucho del compañerismo? Hablamos también la semana pasada acerca de la comunión que debemos tener unos con otros. Hablamos también sobre el servicio. Siempre hemos dicho que Dios va a recompensar y va a bendecir a todos aquellos que sirven y trabajan para su reino. Quiero recordarles lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien se acuerda? Capítulo 33, capítulo 6, versículo 33 y 34. Léanlo conmigo porque es un pasaje que nos debe de hacer reflexionar en cuanto al servicio de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33 al versículo 34. ¿Están conmigo? Un pasaje muy conocido por todos nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué dice la Biblia?, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando hablamos del servicio, hemos dicho también que la Biblia dice que debemos de servir a Dios con corazón sincero. ¿Recuerda usted lo que hemos dicho también de las palabras de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué dijo ella? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y cada uno de nosotros necesitamos aprender a servir para poder vivir con dignidad delante de Dios sirviendo. Hablamos también acerca del esfuerzo, cómo la iglesia primitiva se esforzaba y se esforzaba para su crecimiento espiritual. Quiero llegar al sacrificio esta mañana. Al sacrificio. Si la iglesia, que somos nosotros, no estamos dispuestos al sacrificio, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo la iglesia primitiva, sacrificio. En este caso podríamos decir que no solamente tiene que ver con sacrificar nuestros recursos económicos o sacrificar nuestra voluntad, sino que los hombres de Dios en la Biblia dice que sacrificaron, pusieron su vida, no solamente en sacrificar su tiempo, sino que sacrificaron su vida por causa del testimonio de Jesús. Sus vidas fueron como un altar
en donde le ofrecieron a Dios el sacrificio, no solo de su corazón, sino el sacrificio de su propia vida. Cuando vamos al Antiguo Testamento, usted va a recordar cómo hombres de Dios dieron sus vidas como en ofrenda de sacrificio. Isaías. ¿Recuerda usted lo que le pasó a Isaías? Fue un hombre que murió como aserrado con una sierra de cortar madera. ¿Recuerda usted a Daniel? ¿En dónde? ¿Hacia dónde echaron a Daniel? Hacia el pozo de los leones. ¿Se recuerda usted de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿A dónde fueron echados? A un horno de fuego. Y Dios los libró. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿quién fue el primer mártir de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento? Esteban. Y dice la Biblia que Esteban, cuando murió siendo apedreado por los demás, y Saulo, que estaba consintiendo la muerte de Esteban, dice que vio los cielos abiertos y solamente siguió el ejemplo del Señor Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hombres que ofrecieron su vida en sacrificio. Ahora, quizás Dios no nos pide eso como le pidió a estos hombres, pero nos pide un esfuerzo, pero nos pide un sacrificio. Levantarnos un poco temprano, llegar a la casa de Dios a tiempo, hablar del amor de Cristo a aquellos que no le conocen, y hacer un sacrificio pero vale la pena. ¿Se acuerda que hablamos, y con esto nos quedamos la semana pasada? La amabilidad. Y decíamos que así como somos de amables en nuestros trabajos, deberíamos también de ser amables en nuestra casa. Amables con la esposa, amables con los hijos, amable hasta con el perrito que usted tiene en casa. Porque si usted ama a su familia, si usted es amable con su familia, usted va a ser amable con los perritos que viven con usted también. Porque aquí en Estados Unidos, quieras o no, los perritos son parte de la familia. Pregunte cómo se llama mi perrito. Se llama Kirby Núñez. Hágale la prueba del ADN y verá que no es mío, pero se llama Kirby Núñez. Y le ponemos el apellido porque es parte de nosotros y convive con nosotros. Qué triste sería si usted tiene una mascota y al llegar furioso porque algo no le salió bien en el trabajo, en lugar de agarrar a sus hijos, agarra a su perrito a puntapié, y el pobre perrito paga las consecuencias de su frustración y de su enojo. La palabra amabilidad es algo que debemos llevar como una virtud en nuestro corazón. Una iglesia que es amable es una iglesia prosperada. Qué lindo cuando vienen los hermanos aquí a la iglesia y les damos una sonrisa y les damos un abrazo y les decimos bienvenido, pero lo hacemos con toda amabilidad. He llegado a lugares en donde a uno se le quedan viendo de pie a cabeza, y dependiendo si les gustó cómo llegaste vestido, te saludaron, y si no, se dieron la vuelta. En esta iglesia queremos que no nos fijemos en cómo venimos, sino a lo que venimos a la casa de Dios. Venimos para adorar su nombre, venimos para aprender de su palabra, venimos para exaltar el nombre de Jesús, y venimos también para decirle a Dios que Él es la prioridad número 1 en nuestras vidas. No venimos para fijarnos en la condición de los demás, venimos para fijarnos en nuestra propia condición y presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, toma mi corazón es tuyo. Toma mi vida porque mi vida es tuya. Y sin fijarme en los demás, me fijo en mí mismo para ser amable con mis hermanos en Cristo. Pero lleguemos a este punto y vayamos a Efesios. Mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4. En los versículos que leímos, versículo 24, ¿qué dice la Biblia? Efesios 4, 24. Y aquí encerramos estos puntos. Dice la Biblia: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando, ¿qué dice la Biblia? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos, ¿qué? Miembros los unos de los otros. ¿Y qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto tiene que ver, hermanos, con la amabilidad, con el respeto y con la espiritualidad en nuestras vidas. Airaos, pero no pequéis. ¿Se airó usted esta semana? ¿Lo hicieron enojar? ¿Quién lo hizo enojar para hablar con él? ¿Su hijo, su hija? ¿Su esposo, su esposa?
su vecino, su jefe en el trabajo, su compañero que ya no lo soporta y tiene que verlo 8 horas, 10 horas al día, todos los días, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Hermanos, la Biblia nos habla de que uno de los factores que había en el crecimiento de la iglesia es que había respeto entre los hermanos en Cristo. Qué triste es cuando una iglesia se falta el respeto, es más, cuando entre los hermanos en Cristo se falta el respeto, o cuando no hay espiritualidad que demostrar en la vida de la iglesia. Un hombre espiritual es un hombre maduro. Una mujer espiritual es una mujer madura. Un joven espiritual es un joven maduro. Porque cuando vivimos bajo las direcciones del Espíritu Santo, somos hombres y mujeres espirituales. No podemos ser irrespetuosos, no podemos abandonar la amabilidad. Un hijo de Dios, una hija de Dios, si como dice Pablo en el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Si yo he sido creado de un nuevo hombre, de una nueva naturaleza, en mi vida tiene que existir la amabilidad, el respeto y la espiritualidad. ¿Cuántas veces, hermanos, podríamos perdernos el respeto y el hecho de ser amable porque Satanás se mete en nuestras vidas? Porque Satanás se mete en nuestras conversaciones. Porque Satanás se mete a que digamos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Satanás pretende hacernos escuchar cosas que no deberíamos escuchar. Y comenzamos a perder el sentido de la amabilidad, del respeto y la espiritualidad. La iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, dice la Biblia que vivían en comunión y todos eran ¿de qué? De un corazón y un alma. Significa que el respeto y la espiritualidad y la amabilidad estaban por encima de todas las cosas. Muchas veces, hermanos, muchos de nosotros, probablemente venimos de culturas en conflicto, culturas en guerra. No hablo de países, hablo de familias, en donde dentro de la familia, esa familia que Dios diseñó, en lugar de ser un pedazo de cielo, se ha convertido en un pedazo de infierno, en donde todo el mundo se grita, en donde todo el mundo se critica, en donde todo el mundo está viendo por su propio interés, en donde a nadie le interesa el interés del papá, el interés de los hijos, el interés de la madre, el interés de los hermanos, en donde el respeto se ha perdido, en donde nadie es amable dentro de la casa. Hermanos, ¿no creen que un hogar en donde hay gritos, contiendas, malas palabras, malas actitudes, ¿no cree usted que es una familia en conflicto? Y muchas veces, quizás en nuestros hogares o en nuestros países, venimos de un fondo en donde quizá el papá era alcohólico y la mamá, no se diga, no era alcohólica, pero era una mujer que Dios mío, no se le podía hablar porque pues estaba afectada por el alcoholismo de su esposo. Y los hijos van creciendo en resentimiento, se sienten abandonados, sin protección emocional, sin protección moral, sin calor, sin afecto. Y le van faltando el respeto a los papás. Hermanos, entre hermanos hay rivalidades y eso falta la amabilidad, le falta ese respeto que como hermanos en la familia deberíamos tener. Y muchas veces hemos crecido en una cultura de guerra y conflicto familiar, y eso, si no le permitimos a Dios que lo cambie en nuestra vida, lo traemos a la iglesia. Y de ahí que vemos mujeres peleonas. Qué feo ver mujeres peleonas, hermano. ¿Ha visto usted mujeres que se agarran del pelo y que se quieren arrancar la oreja y la oreja no sale y no sale? Por último, ¿se acuerdan de este boxeador? ¿Se acuerdan de Mike Tyson? Y como no lo agarra así, la muerde y se queda con la oreja en la boca. Eso ha de ser horrible. Vivir, hermanos, en un mundo de conflicto, en un mundo de guerra, en un mundo en donde cada quien hace lo que le da la gana, pero no hay paz, no hay amabilidad, no hay respeto, no hay espiritualidad. Y muchas veces esas actitudes se manifiestan dentro del cuerpo de Cristo. Por eso la semana pasada yo les decía a ustedes, familias saludables, iglesias saludables. Amabilidad, respeto, espiritualidad. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 26? Airaos, pero no pequéis. Mira, hermano,
¿cuántas veces somos iracundos? Porque la palabra iracundo significa ser inclinado a la ira. A veces, hermanos, alguien quiere saludarnos y creemos que nos quiere ofender. Y le paramos un rostro tremendo, si lo que quiere es saludarnos, si lo que quiere es darnos un abrazo. Pero estamos, hermanos, a la defensiva y a la ofensiva, pensando que algo malo nos quieren hacer. Y andamos con ira, con enojo, con irritación en nuestra vida, en nuestro carácter. ¿Por qué no le permitimos al Espíritu Santo de Dios que gobierne, que tome control de nuestro carácter, que tome control de mi enojo, que tome control de mi ira, que tome control de mis hábitos, que tome control de mis pecados en mi vida, para yo poder ser un cristiano de amabilidad, un cristiano de respeto, un cristiano de espiritualidad? ¿No cree usted que una familia que se respeta es bendecida por Dios? Cuando respetamos a la familia, cuando respetamos a los hijos, cuando somos amables con ellos, cuando llevamos una vida de espiritualidad sujeta a la voluntad de Dios. Y la Biblia me dice esta mañana, ni deis lugar al diablo. Ahora, comienza Pablo con una serie de situaciones y dice, en el 28, ¿qué dice? El que era ladrón no sea más ladrón. ¿Qué más? ¿Por qué roba mucha gente? Algunos por necesidad, pero otros roban porque de plano, sin necesidad. Y la Biblia nos está diciendo que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos. ¿Cómo necesitamos, hermanos, varones de Dios, mujeres de Dios, que hagan a un lado todo lo de que quedó atrás, todo aquello del cual estábamos revestidos con una vieja naturaleza, y revistámonos de una nueva naturaleza creada según Dios? Y el 29 a usted lo va a poner, hermano, tremendo. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. ¿Cuáles son aquellas palabras corrompidas? No las diga, por favor. Pero cada uno de nosotros sabemos, la palabra corrupción significa algo crutefacto, algo que está podrido, algo, hermanos, que no que huele mal, que huele horrible. Cuando un creyente expresa palabras corruptas, palabras corrompidas, está hasta afectando el oído no solo de los creyentes, sino también atentando contra la santidad de Dios. Porque a Dios no le gusta que digamos malas palabras. A Dios no le gusta que digamos palabras corruptas, corrompidas. Mire, hay personas que tienen un vocabulario, ni con lejía, ni con jabón se les quita ese vocabulario, solo aceptando la sangre del Señor Jesucristo. Porque hay personas que tienen, hermano, un martillazo se da y le mencionan hasta el día en que usted se va a morir. O tienen un disgusto con alguien y comienzan como con una metralladora a decir, hermanos, como que son una metralladora descontrolada, a decir y a decir y a decir y a decir. ¿De dónde aprenden nuestros niños malas palabras? ¿Usted cree que nacen ya con esas malas palabras? No. Es más, en nuestras culturas latinoamericanas, desde que nacen le vamos enseñando el machismo a nuestros hijos. Y cuando nace el varoncito, mi hijo es un macho, se parece a mí, se parece al padre, ¡qué macho! Vamos, mi hijo, usted no llore, mi hijo, porque usted es macho. Y le ponemos el sombrero como que es el cipitillo y las botas y todo. Usted es un macho. Y el niño comienza a llorar. Le digo que no llore, sea como su padre. Y su padre es un gran llorón cuando nadie lo ve. ¿Cómo necesitamos que nuestros hijos vayan creciendo con el respeto, la amabilidad, la espiritualidad, sin pronunciar palabras corruptas, palabras groseras? ¿Sabe, hermano, que, mire, aquí en Cristo Jesús, ¿cómo debemos tratarlos? Con respeto, con dignidad, con amabilidad. Si usted le va a llamar la atención a alguien, note bien lo que quiero decirle. Si usted le va a llamar la atención a alguien, primero examínese a sí mismo. Y usted pregúntese, ¿soy yo peor que esa persona o esa persona está peor que yo para que yo pueda llamarle la atención? Porque muchas veces podríamos ir y condenar a alguien cuando nosotros estamos viviendo en una peor condición. Entonces, antes de poder decirle algo a alguien, yo tengo que examinarme y decir,
¿soy ejemplo realmente? Esta persona me está viendo a mí como una persona que está imitando a Cristo, como una persona que está imitando a Dios. Pero de eso tenemos mucho en muchas iglesias. Personas que exigen santidad en la vida de otros cuando ellos no están viviendo en santidad. Personas que te piden rectitud cuando sus vidas están todas torcidas y caminando una vida llena de defectos y una vida llena de hábitos y de pecados escondidos en sus vidas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando vamos a la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo dice: si alguno de vosotros ha pecado, Pablo dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muchas veces cuando tratamos el pecado de alguien o de personas dentro de la iglesia, lo primero que se nos viene es el juzgar desmedidamente, sin respeto, sin amabilidad y sin espiritualidad. Y lo primero que deberíamos de hacer es lo que dice el apóstol Pablo: considerarnos a nosotros mismos, a no ser que nosotros también seamos tentados. Muchas veces, hermanos, la gente no pide justicia, muchas veces la gente pide venganza. Dios es justo y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Muchas veces ahí está la gente: no, pero yo pido esto, yo pido lo otro, yo pido lo otro, yo pido que se le condene, yo pido que se haga esto, cuando en realidad no está pidiendo justicia, está pidiendo con una actitud de venganza. ¿En dónde está la amabilidad? ¿En dónde está el respeto? ¿En dónde está la espiritualidad? ¿Qué más dice el apóstol Pablo para seguir creciendo? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahora, este texto es maravilloso, versículo 31. Léanlo conmigo en voz alta, versículo 31. ¿Están conmigo, hermanos? 1, 2, 3. Quítense de vosotros ¿qué nos dice Pablo esta mañana? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sabe por qué Pablo escribe esto? Porque Pablo sabe que como personas, como humanos, como venimos arrastrando una naturaleza pecaminosa en nuestra vida, Pablo sabe que somos muchas veces amargados, enojones, iracundos, gritones, maldicientes y decimos todo tipo de malicia. O hacemos todo acto de malicia. Quítense de vosotros toda amargura. Hermano, una persona amargada, una persona resentida, una persona que no logra perdonar, que no logra sacar lo que lleva de adentro de su corazón, es una persona destinada a vivir sola toda la vida. Porque ¿quién quiere estar con una persona que es amargada? Es más, ya quizá tu esposa ya no te soporta por lo amargado que eres. O quizá ya tu esposo no te soporta por lo amargada que eres, por lo resentida, por lo resentido. Hermanos, yo creo que Dios nos da una solución esta mañana. Cuando nosotros nos quitamos de nosotros mismos la amargura y la llevamos a Cristo, cuando nuestro enojo lo llevamos a la sangre de Cristo, cuando nuestra ira la llevamos a la cruz del Calvario, cuando nuestros gritos los llevamos a la cruz del Señor, cuando nuestra maledicencia lo llevamos al Calvario y nuestra malicia la ponemos a los pies de Jesús, las cosas van a cambiar en nuestra vida. Dejaremos de ser gritones. Ya me imagino a muchas de las hermanas en sus casas, gritando o diciendo palabras suaves. ¿No cree usted que no hay nada más lindo que a uno lo traten con palabras suaves? Mi amorcito, ya está la comida. Pero cuando se sueltan gritos y a la misma vez el zapatazo, como que no. Te estoy hablando. Pum, y que le cae en la cabeza el zapato y el tacón va de punta. No, hombre, le traspasa, ya ven los taconotes que usan ahora, y le traspasa de oreja a oreja. ¿Me hablabas? Mucha gente está acostumbrada a vivir en gritería y en enojo y en amargura y resentimiento. Esas familias necesitan, hermanos, que Dios trabaje en ellos. Necesitamos abrir el corazón al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, no permitas que la gritería, que el enojo, que la maledicencia, que el orgullo, que la avaricia y todos los malos hábitos gobiernen mi vida. Y por último, Pablo dice: antes, sed benignos
unos con otros. ¿Y qué más dice ahí, hermanos? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Le voy a decir algo y con esto voy terminando. La experiencia de haber sido perdonado por el Señor. Si yo he sido perdonado, ¿por qué no voy a perdonar a mi hermano? ¿Se acuerdan las palabras de Cristo a Pedro cuando Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Y qué le dijo Jesús? Hasta 70 veces 7. No es que, y ahora Pedro agarra su calculadora, 7 por 7. Oh, sí, Señor, esto lo vi en Facebook cuando dijiste de que 7 por 7 son 490 veces. Sí, ya lo sabía, Señor, lo vi ahí. No, simplemente quiere decir que debemos de tener una actitud de perdonar todos los días que nos falten. Una actitud de perdonar siempre. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, llevan en una agenda la suma de todas las faltas de su marido? ¿Se imagina si Dios llevara la cuenta de sus pecados? ¿Se imagina si Dios llevara la cuenta de mis culpas y de mis pecados? ¿Cuántos serían? El Señor me ha perdonado. Y si Él me perdonó, ¿por qué no puedo perdonar yo también a mi hermano? A veces esa falta de perdón se vuelve también en un resentimiento en nuestras vidas. Y con esto termino. Deje quietos sus recuerdos o permita que le den amargura por recordarlos. No recuerde. Los recuerdos son como un cajón. Aviente ahí sus malos recuerdos. O usted estará permitiendo que todos los días le den amargura. ¿Cuántas veces esto destruye la familia? ¿Cuántas veces destruye la iglesia? Cuando estamos recordando pecados pasados, violaciones pasadas, cosas pasadas, cuando debemos de pensar en esto, ¿dejo quietos mis recuerdos o permito que me den amargura por recordarlos? En Cristo Jesús hemos sido perdonados. Una iglesia que crece es una iglesia que es amable, una iglesia que se respeta y es una iglesia con espiritualidad. Continuamos la próxima semana. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias una vez más por todo tu amor y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí entre nosotros. Gracias por todas tus bendiciones y ahora, Padre, te suplicamos también que bendigas a todos los hermanos y hermanas que vinieron aquí para exaltar y para bendecir tu nombre. Bendice nuestros diezmos y bendice nuestras ofrendas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.